Imagina que antes de nacer, alguien ya decidió para qué sirves. No a quién vas a amar, no qué es lo que vas a pensar, no quién vas a ser, solo para qué sirves. Creces creyendo que eliges, pero tu cuerpo ya fue asignado a una función. No eres el centro de la historia, eres el medio. Esta es la única película que me ha hecho pensar lo que más da miedo no son los demonios. Pero vamos a empezar por el inicio. La película inicia con la muerte de Ellen, la abuela materna de la familia Graham. En su funeral, Annie, su hija, da un discurso donde deja claro que su relación con ella fue distante y compleja. Ellen era una mujer reservada, controladora y envuelta en secretos. Annie vive con su esposo, Steve, su hijo adolescente Peter y su hija menor Charlie. Desde el inicio la dinámica familiar es tensa. Charlie es extraña, retraída, tiene comportamientos inquietantes y parece emocionalmente desconectado. Peter, en cambio, vive incómodo dentro de su propia casa, cargando con una culpa difusa que no sabe explicar. Annie es una artista que construye maquetas hiperrealistas de escenas domésticas, muchas de ellas inspiradas en momentos traumáticos de su vida. Poco después del funeral, Annie empieza a notar cosas raras en la casa, presencias, símbolos y comportamientos extraños en Charlie. Una noche, Annie obliga a Peter a llevar a Charlie a una fiesta. Allí, Charlie sufre una reacción alérgica grave. Peter conduce desesperado para llevarla al hospital, pero en el camino Charlie asoma la cabeza por la ventana para respirar y es decapitada accidentalmente por un poste. Peter regresa a casa en shock, se acuesta sin decir nada y deja que su madre descubra el cuerpo a la mañana siguiente. La escena del grito de Annie marca un punto de no retorno para la familia. El duelo es brutal, paralizante y corrosivo. Annie cae en una depresión profunda. Peter se encierra en sí mismo y Steve intenta mantener la estabilidad sin éxito. Annie asiste a un grupo de apoyo donde conoce a Joanne, una mujer aparentemente amable que dice haber perdido a su hijo y a su nieto. Joanne se acerca mucho a Annie y le enseña una supuesta técnica espiritual para comunicarse con los muertos. Desesperada por volver a ver a su hija, prueba el ritual en su casa. Desde ese momento, los fenómenos paranormales se intensifican. Annie cree comunicarse con su hija, pero la presencia se vuelve agresiva. Peter empieza a sufrir episodios violentos en la escuela. Annie descubre objetos ocultos de su madre, libros extraños y símbolos que apuntan a una secta. Investigando más, descubre que Ellen pertenecía a un culto que adoraba a una entidad demoníaca llamada Paimon. El culto buscaba un cuerpo masculino como recipiente. Annie empieza a entender que su familia ha sido manipulada durante generaciones para cumplir ese propósito. Las muertes se encadenan. Steve muere incendiado tras intentar detener a Annie. Annie pierde completamente la cordura y se vuelve una amenaza directa para su hijo. Peter huye aterrorizado mientras la casa se convierte en un espacio de persecución y violencia absoluta. Finalmente, Peter es poseído tras saltar por la ventana. Es llevado al ático donde encuentra los cuerpos decapitados de su madre y su abuela. En una casa del árbol, los miembros del culto celebran el nacimiento de Paimon en su cuerpo, coronándolo como rey. La película termina con Peter, ya sin identidad propia, aceptando su nuevo rol dentro del ritual. Todo esto parece una historia de posesión, cultos y demonios. Pero Hereditary no empieza con el horror sobrenatural, empieza mucho antes. Empieza en una casa, empieza en una familia y empieza con una madre que, incluso antes de que ocurra la primera tragedia, ya estaba atrapada en algo que no eligió. Y ahí es donde la película deja de ser solo terror y se vuelve verdaderamente perturbadora. Hay algo que Hereditary hace con una frialdad casi obscena. Normaliza el horror antes de volverlo sobrenatural. Cuando aparece Paimon, la película ya ganó. Porque lo verdaderamente insoportable ocurrió mucho antes, en escenas cotidianas, en silencios largos, en miradas que no conectan. Empecemos por algo que casi nadie quiere tocar de frente. Steve es considerablemente mayor que Annie. No se subraya, no se verbaliza, pero se siente, se ve. Él pertenece a otra temporalidad emocional. Es un hombre estabilizado, funcional, racional, incluso condescendiente. Annie, en cambio, está atrapada en un duelo constante. Es una identidad fracturada, en una maternidad que nunca terminó de asumir como propia.
Esa diferencia de edad no es anécdota, refuerza una simetría brutal. Steve puede permitirse la negación, Annie no. Steve puede seguir adelante, Annie carga con el cuerpo, con la culpa, con la sangre simbólica de la familia. Él observa el desastre, ella es el desastre. Y como en muchas dinámicas reales, él no es violento, pero sí ausente, presente físicamente, emocionalmente retirado, un testigo cómodo del derrumbe ajeno. Y ahí entra el segundo punto, el más incómodo. Hereditary no da miedo porque habla de demonios, da miedo porque esto ya está pasando, ahora mismo, en casas normales, en familias funcionales de fachada, en mujeres que nadie llama poseídas, pero que viven atrapadas en roles que no eligieron. Annie es el retrato de una mujer atravesada por lo que hoy llamaríamos, sin rodeos, depresión posparto crónica no tratada, agravada por duelo, aislamiento emocional y una historia familiar profundamente disfuncional. Pero la película jamás la diagnostica, y eso es clave, porque en la vida real tampoco se hace. Lo que vemos en Annie no es locura repentina, es desgaste, es resentimiento reprimido, es culpa por no amar como debería. Es terror a verbalizar lo impensable. No quería ser madre. No siento lo que se supone que debo sentir. A veces miro a mi hijo y no veo amor, veo obligación. Y entonces llegamos al núcleo más cruel de la película, al distanciamiento entre una madre no amada y un hijo no deseado. Annie nunca fue querida de forma sana por su madre. Fue instrumentalizada, controlada, usada, y ese vacío emocional no desaparece cuando ella tiene hijos, se reproduce. No porque quiera, sino porque es lo único que conoce. Peter crece sintiendo eso, no rechazo explícito, sino peor, frialdad ambigua, amor funcional, presencia sin vínculo. Él no es odiado, pero tampoco es deseado. Y ese tipo de relación genera monstruos más reales que cualquier demonio. Culpa constante, miedo a existir, incapacidad de ocupar el espacio propio. Por eso Peter no huye, no lucha, se deja arrastrar porque nunca aprendió a ser sujeto, solo carga. Primero de su madre, luego del culto, luego del demonio. Su cuerpo, como el de Annie antes, es un recipiente disponible. Y aquí la película da el golpe final. Lo demoníaco es solo la forma visible de un sistema previo. El culto no crea el trauma, lo aprovecha. La posesión no rompe a la familia ya estaba rota. Lo verdaderamente aterrador de Hereditary es pensar cuántas Annie existen sin ritual, sin demonio, sin altar. Mujeres agotadas, madres culpables, esposas invisibilizadas, atravesados por maternidades impuestas y silencios heredados. Mujeres a las que nadie llama víctimas porque es lo normal, porque así es ser madre. ¿Notaste que en Hereditary casi nunca puedes respirar? Incluso en escenas cotidianas algo se siente mal. No es el guión, no es la música. Eso es narrativa. Eso es técnica. Desde su construcción espacial, Hereditary opera bajo una lógica escenográfica controlada. La casa fue diseñada y construida íntegramente en estudio, lo que permitió trabajar con paredes desmontables y techos abiertos, habilitando movimientos de cámara imposibles en locaciones reales. Esto no es un capricho logístico, permite una composición frontal y ortogonal que remite directamente a la lógica de una casa de muñecas, reforzada por encuadres estáticos y simetrías principales que eliminan cualquier sensación de naturalismo. La película privilegia planos generales prolongados y planos medios fijos, evitando el uso de cámara en mano o movimientos orgánicos. Cuando la cámara se desplaza, lo hace mediante travelings lentos y rectilíneos, sin aceleraciones ni vibraciones, lo que genera una percepción mecánica del espacio. El espectador no acompaña a los personajes, los observa. Esta distancia se refuerza con una profundidad de campo amplia, que mantiene activos los fondos y obliga a leer el cuadro completo. Incluso cuando la acción principal ocurre en primer término, el uso de lentes angulares moderados, principalmente entre 24 mm y 35 mm, permite incluir arquitectura y personajes dentro del mismo eje visual sin recurrir a distorsiones extremas. Esto amplía el espacio pero reduce la intimidad, haciendo que los cuerpos se perciban pequeños frente al entorno.
La elección no busca estilización expresiva, sino despersonalización del sujeto dentro del plano. La iluminación responde a una lógica de bajo contraste controlado. Incluso en escenas nocturnas, el diseño lumínico evita el claroscuro agresivo. Se trabaja con fuentes suaves, muchas veces motivadas diegéticamente, lámparas, luz de ventanas, pero colocadas para aplanar volúmenes y restar dramatismo clásico. El resultado es una imagen legible, casi clínica, donde lo perturbador no emerge del ocultamiento, sino de la exposición constante. En términos de montaje, la película opta por una edición invisible, con cortes escasos y duraciones de plano superiores a la media del cine de terror contemporáneo. No hay montaje rítmico ni manipulación del tiempo para generar sustos. El terror se construye a partir de la persistencia del plano, obligando al espectador a evitar la incomodidad sin alivio. Esta decisión se alinea con una estructura narrativa de progresión lenta, donde los puntos de quiebre no se subrayan formalmente. El sonido cumple una función estructural más que atmosférica. El diseño sonoro prioriza ambientes mínimos, silencios prolongados y sonidos diegéticos aislados. La música de Colin Stetson no acompaña la emoción del plano, sino que introduce capas de tensión disonante que muchas veces entran antes o después de la acción visible, rompiendo la sincronía emocional clásica y generando una sensación de amenaza anticipada. Finalmente, los efectos visuales son utilizados de forma restrictiva y casi invisible. Las apariciones y alteraciones físicas no buscan espectacularidad, sino integración total al plano. No hay énfasis en la transición ni en el impacto visual. Los elementos sobrenaturales aparecen ya instalados dentro del encuadre. Esto refuerza una lógica de mundo cerrado donde lo extraordinario no irrumpe, simplemente forma parte del sistema. Hereditary se construye como un dispositivo de observación fría. Espacio controlado, cámara distante, iluminación funcional, montaje contenido y sonido desalineado emocionalmente. No hay exceso formal. Todo está diseñado para eliminar cualquier ilusión de refugio cinematográfico. Creo que eso es todo por hoy. Como adelanto y recomendación, vean Aftersun. La estaremos analizando en el siguiente video. Si te gustaría ver un enfoque diferente de Matrix donde los humanos no son las víctimas, ve este video de aquí. Y si te gustaría saber por qué en Batman no hay superhéroes, ve este de acá.